Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al podcast Finanzas en un Ibiza, podcast en el que vamos a hablar sobre el dinero, inversiones, libertad financiera y mucho más. Un pequeño espacio dedicado a las finanzas personales en el que compartiremos ideas y diferentes experiencias acerca de este mundo tan desconocido como apasionante. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista con Alberto, en la que vamos a tratar esos temas de fiscalidad. Si no lo habéis visto todavía, estáis a tiempo de iros a la primera, que salió la semana pasada, y hoy nos vamos a centrar en un tema más concreto. Vamos a ver un poco si estamos empezando a invertir o si estamos empezando a emprender, qué pasa con los asuntos fiscales, y en concreto nos vamos a centrar en España, porque es el país que nos toca por fiscalización. Al final, cada país tiene la suya propia, pero nosotros vamos a hablar por nuestra parte. Si sois de Latinoamérica, algún otro país europeo, pues lo suyo será que lo consultéis siempre con alguien del entorno. Como siempre, muchas gracias, Alberto, por ayudarnos en nuestros temas fiscales. Y empiézanos contando un poco, así, rasgos generales, ¿cómo podemos declarar nuestros ingresos patrimoniales o cómo tributar las inversiones y los emprendimientos en España? Gracias a vosotros por la invitación y dejar este espacio muy interesante también de fiscalidad, que uno no atiende mucho a la fiscalidad cuando invierte o cuando tiene previsiones de inversión, y si no es de los puntos más importantes debería serlo, ¿no? Porque muchas veces se cometen irregularidades, no tanto por querer cometerlas, sino por desconocimiento de la norma tributaria, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que se puede ser muy rococó en el tema de las finanzas, de la fiscalidad de las finanzas, y se pueden hablar de muchos conceptos teóricos, de bases liquidables. A mí me gusta explicar las cosas, voy a intentar ser lo más efectivo y posible a la hora de que quede o de intentar clarificar todo el embrollo, ¿no? Hay dos maneras principales de declarar todas estas series de beneficios de rentabilidad que generan los movimientos o las operaciones financieras. Primero están las actividades profesionales, es decir, hay que entender y separar uno como persona física de una estructura aparte que tiene personalidad jurídica, como puede ser una sociedad, ¿no? Y esas son dos vías de declaración de los rendimientos que generan operaciones o movimientos financieros. Voy a centrarme tal vez en lo que más interese, que es en la parte de la persona física, porque la actividad económica va aparte, o sea, modelos de... O sea, tendríamos por un lado particulares y por otro empresas. Eso es, vamos a entenderlo así, ¿no? Sí, entender empresa como objeto social, ¿vale? Ley de sociedades de capital. O sea, una empresa puede ser una persona también, ¿no? Pero vamos a entender a separar esos dos contenidos. Entonces vamos a hablar de las personas físicas, es decir, personas de tránsito habitual que ellas mismas van a hacer sus inversiones sin tener una empresa que facture o que declare esos ingresos, ¿vale? Entonces, las personas físicas, ya entendiendo bien la actividad económica y personas físicas. ¿Cómo se declaran los beneficios o rentabilidades que generan movimientos de activos financieros? Se declaran en la declaración de la renta anual, ¿vale? Ahora encima estamos ahora en fechas. Sí, no sé la fecha de emisión de esto, pero ahora mismo estamos en campaña de rentas, que también invito a la gente que si quiere hacer la renta y no lo tiene del todo claro y ha invertido en determinados activos, pues que se ponga en contacto contigo y después conmigo para ver la renta a través del despacho. Os lo voy a derivar todo porque esto sabéis como 8.000 veces más que yo. Que se pongan en contacto contigo y tú les derivas al despacho, que allí tenemos un poco de conocimiento de la materia. Voy a hacer incluso una cosa más interesante, y es el enlace web directamente, pues lo voy a poner debajo, y que quien esté interesado lo busque y diga, sé que voy a tener Alberto o va a haber alguien de su despacho que me va a echar una mano porque he hecho una compra de acciones, he hecho una compra del activo que sea. Comercializando un poco, ¿no? La empresa. Entonces, bueno, se declaran en la declaración de la renta. ¿Cuál es el fundamento principal? Ya te digo, saliendo de los conceptos clásicos, es Hacienda lo que quiere saber realmente es el rendimiento que se obtiene en esa operación. Le da igual la trazabilidad que ha habido o ha existido entre movimientos. Esto viene sobre todo incluido en el tema de las criptodivisas. La gente se hace un jaleo enorme porque dice, claro,
Yo compré Bitcoin en el 2017. Resulta que yo entré, digamos, a la operación con una cartera de 1.000 euros, ¿vale? Resulta que luego esos Bitcoin liquidé la mitad, la otra me la llevé a Ethereum, de Ethereum lo pasé a Tether, de Tether luego volví a Litecoin, luego fui a Davies y ahora no tengo ni idea de cómo tengo que declarar todo esto porque tengo aquí un follón enorme, ¿no? Hacienda es mucho más eficiente que todo eso y dice, no me compliques la vida, yo quiero saber dos cosas. Quiero saber, primero, ¿cuándo lo vendes? Porque ese es lo que va a marcar el periodo impositivo en el que tienes que declarar. Es decir, tú compras en 2016 y vendes en 2020, es en 2020, en la declaración de la renta de 2020 que se hace ahora en 2021, ¿vale? Que siempre se hace año vencido, donde tienes que declarar ese movimiento, esa operación. ¿Cuál es el resultado de la ecuación? Muy sencillo. Valor de venta menos valor de adquisición igual al resultado de beneficio contable. Es decir, ¿por cuánto lo vendí? ¿Cuánto me costó? Y esa diferencia es la que me va, lo que realmente es el rendimiento obtenido de la operación. Ese es el rendimiento que hay que declarar a Hacienda y es sobre ese rendimiento, sobre esa base, sobre la que se aplica el gravamen y el tipo el porcentaje, digamos, que se tiene que gravar en cuanto a la renta de las personas físicas. Claro, por ejemplo, un ejemplo práctico y valga la redundancia sería, como bien dices, compro 1.000 euros en 2017 y retiro 2.000 en 2020. A la agencia tributaria le da igual si lo he revendido, si lo he no sé qué. Si yo lo he comprado en 1.000 y lo he vendido en 2.000, 2.000 menos 1.000, yo tengo que pagar impuestos en base a esa diferencia. Eso es. Que va a ser 1.000 euros. También todo entre comillas, contextualizar, el sistema fiscal español es de los más complejos que existe a nivel mundial, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado. Eso de que le da igual es relativo. Ahora hay un modelo que han sacado hace relativamente poco, que se llama el modelo 720, que se tiene que hacer, es una autodeclaración, no significa que se genere de ahí en este caso un rendimiento fiscal a favor de Hacienda, sino simplemente tienes que declarar para que Hacienda conozca que tienes determinados activos alojados fuera del circuito español, es decir, en entidades de crédito o en exchange o en este tipo de estructuras que al final alojan activos fuera del territorio español. Entonces, no es que le dé igual la trazabilidad, sino que para el resultado de pago fiscal... Que te van a cobrar en base al resultado y Eso luego es. lo que tú tengas, cuéntamelo, Eso que me interesa tanto. Que quiero tenerlo en mente, ¿no? Pero digamos que para sacar el resultado de cuánto debo pagar al fisco español es como tú bien has dicho, ¿no? Si yo entro por 1.000 y vendo por 2.000, el resultado de beneficio financiero son 1.000 y sobre esos 1.000 se aplica el tipo de gravamen. ¿Y cuáles son los tipos de gravamen que se aplican? Normalmente rondan entre el 19 y el 20 y pico. Rondan, y digo por qué. Realmente la declaración de la renta es uno también de los impuestos más complejos, también es el más rentable para el fisco español. Hablo de rentabilidad, hablo de capacidad de recoger, ¿no? ¿Por qué? Porque hay determinadas situaciones personales que hacen que el gravamen sea más alto, ¿no? Es decir, no es lo mismo que alguien haya sacado 1.000 euros teniendo unas capacidades de renta, es decir, que de otros sitios cobre importes muy bajitos. Vamos a poner casos prácticos que se van a entender mucho mejor. Si hay alguien que trabaja en régimen general en una empresa, es decir, que trabaja por cuenta ajena, tiene una nómina normal, vamos a poner, para que sean números redondos, 1.000 euros, tiene 1.000 euros y luego hace una operación financiera y saca otros 1.000, el tipo de gravamen va a ser más bajito que si un administrador de sociedad que tiene una nómina y una de 5.000 euros al mes y además luego tiene unos dividendos y tiene otra serie de rentas, por ejemplo de alquileres de casas que sea el titular, el tipo de gravamen va a ser un poquito más alto dadas las circunstancias personales, ¿no? Entonces hay que entender que la renta, bueno, aproximadamente acercándonos al 20% de este tipo de rendimientos acertaríamos a más o menos prever cuánto me puede quitar el fisco. Vale, o sea que eso va a oscilar en función de el resto un poco de condiciones que tengamos. Si somos pequeños inversores, a lo mejor Hacienda es un poco más piadosa y luego es como todo, ¿no? Si tienes 23.000 inversiones por ahí, pues oye, que sepas que tu tasa impositiva va a ser un poquito más alta. Hemos hablado de criptodivisas, del modelo 720,
Pero aparte de eso, en España, ¿qué más deberíamos hacer con las criptodivisas o qué pasa con la fiscalidad de estas criptodivisas? Primero intentar, es difícil porque España ya no solo en criptodivisas tiene un tránsito burocrático muy lento, ¿no? Entonces, desde que llegan las cosas a la realidad de la gente, como puede ser un tipo de rendimientos a través de mercados de activos digitales, hasta que se transfiere eso al mercado legal y se tienen que trabajar las leyes, tiene que haber un debate. Hablo de mercado legal porque es un mercado realmente, o sea, al final uno llega, debate, tiene una tesis, discute contra determinados actores, gente que es más conservadora en el sentido de que cree que deben gravarse más fuerte las operaciones financieras, hay otros sectores políticos que creen que no deben gravarse, luego también las interpretaciones de los activos, dado que no hay una ley que fije qué es Bitcoin, pues hemos tenido, por ejemplo, que basarnos en una regulación que da la Unión Europea en cuanto a qué es el concepto Bitcoin y cómo funciona, ¿no? Y bueno, ¿qué más hay? Sobre todo hay dudas porque hay prestaciones de servicios que vienen alojadas en cuanto a la tenencia de Bitcoin o la adquisición de Bitcoin, por ejemplo los exchange o plataformas que venden directamente su token. Y la duda real, por ejemplo, está en si el impuesto del valor añadido, es decir, el IVA famoso, El IVA, sí. se tiene que aplicar en algún tramo de esa venta o adquisición, ¿no? Ahora se está empezando a dilucidar, después de varios años, que realmente lo que hay es una operación financiera que está exenta de IVA, pero bueno, lo fundamental es la declaración de la renta. Es ahí donde realmente se van a declarar todos los rendimientos que genera un activo como las criptomonedas. Vale, es decir, eso, saber a qué precio compramos, a qué precio vendemos y cuánto tenemos, más o menos, ese sería el baremo total. Y luego hablar también, si tenemos una operación que nos va mal y perdemos dinero, eso también, digamos que compensa un poco, ¿no? La parte positiva. Sí, compensa. Las pérdidas se pueden compensar con los beneficios. Creo que para declarar se pueden declarar a partir del segundo mes que generan, es decir, si yo he tenido, en cuanto a la declaración no hay ningún problema, y luego tienes 4 años de devengo para declarar esas pérdidas, ¿vale? O sea que tenemos tiempo de sobra para declararlas y compensar si hemos tenido alguna base positiva. Esto tiene un fundamento lógico claro, ¿no? Hacienda te permite compensar en 4 años porque lo que le interesa también al fisco español es que si tú tienes beneficios, pues poder sacar gravamen de esas bases, ¿no?, que tú generas. Pero bueno, el tiempo son 4 años, por decirlo así. El periodo que te permite Hacienda para declarar esas pérdidas son 4 años en desfavor de los beneficios y que realmente salga un resultado contable de tu rendimiento económico realista, ¿no? 4 años tienes para declarar pérdidas. Claro, que esto un poco compensaría lo que hablábamos, tenemos un beneficio por una venta de activos por valor de 1.000 euros y me toca este año incluirlos por primera vez en la declaración de la renta. Y ahora es cuando yo digo, ahí va, pero si mi primo me dijo que comprase unas acciones de una empresa que quebró hace 3 años, eso también puedes decir, oye, pues a lo mejor este año puedes amortiguar un poco el gravamen que se te va a aplicar, ¿no? Mucho ojo, volvemos a la parte inicial. Realmente el gravamen se debe aplicar cuando se vende. Es decir, si no has vendido esa cartera, todavía no estás en pérdidas. Las pérdidas son ejecutivas y son, digamos... Hasta que se cierra la operación, ¿no? Hasta que cierras la operación, ¿no? Entonces, si tú has comprado unas acciones, has entrado con 1.000 euros y resulta que ahora valen 800, pero tú sigues teniendo en patrimonio ese activo, realmente no puedes declarar esas pérdidas porque las tienes que bajar a la realidad, que es liquidar esos activos, tener el rendimiento negativo y a partir de ahí es cuando los declararías. Vale, entiendo. O sea, tiene que cerrarse el círculo completo para que Hacienda diga, ahora sí, es el momento de tributar por ellas. Y ya simplemente, Alberto, como nos dices, España es un país particular a nivel fiscal. ¿Cuáles son algunas de las diferencias más significativas con otros países de nuestro entorno o de a lo mejor Latinoamérica o Estados Unidos? Muchísimas. O sea, somos especiales, fíjate. Sí, especialmente burócratas, me atrevería a decir, ¿no? Alrededor tenemos una tasa de emprendimiento muy baja porque la carga ya no solo tributaria, sino también de cotización es muy alta. Es decir, aquí se paga una cuota de autónomos estática, no va relacionada con los ingresos que tú tengas. Eso genera mucho perjuicio a la hora de querer, por ejemplo, entrar en formar parte de la actividad económica, dado que hacerse autónomo ya tiene unos costes de salida
brutales. Hay planes de apoyo pues que te bonifican cierta parte de la cuota, etcétera, etcétera, pero que son más artimañas políticas que realmente una solución eficaz, ¿no? Y luego, sobre todo, que no tenemos esa equidad a la hora de generar, por decirlo así, capacidad a la gente que entra nueva de abrirse hueco. O sea, es decir, las sanciones son por importes fijos, no por porcentajes de rendimiento. Y sobre todo, voy a poner analogía, yo soy muy futbolero y soy del Real Madrid, no me da vergüenza decirlo, no soy un forofo. Es buen equipo, luego los haters inflarán aquí a comentarios, pero no nos va a venir mal. Pero ahora verás que los haters que no son tanto de Madrid van a apoyar mi tesis, que Marcelo estuvo hace relativamente poco, se saltó el perímetro de la comunidad autónoma y se echó una foto en Valencia, ¿no? Con su familia. Pues la sanción que le impusieron es ridícula en comparación con la capacidad de rentas que él tiene. En un país, por ejemplo, como pueden ser los países nórdicos, por ejemplo, las sanciones van relacionadas con días de trabajo. Es decir, si tú te saltas determinadas predisposiciones legales, no me vas a pagar un tipo fijo me refiero a una cuantía fija, para todo el mundo igual, me vas a pagar con 12 días de trabajo. Y si ganas más, pagarás más, y si ganas menos, trabajarás menos. Es un concepto interesante. Pues eso deberían aplicarse también en muchos tipos impositivos y muchas franjas tributarias que hacen que la fiscalidad española sea interesante para determinados perfiles y no tanto para gente que a lo mejor está empezando, incluso no es agradable para grandes empresas. También te digo que no es agradable para grandes empresas porque siempre vamos a tener ahí el fantasma, que ahora también está el debate de moda, de los paraísos fiscales, ¿no? Cuando una gran empresa en esta globalización puede llevarse todo su patrimonio empresarial a un paraíso fiscal y tributar a tipos de impuestos de sociedades tan bajos no, casi inexistentes, pues eso perjudica realmente a todo el fisco español y a toda la sociedad española, pero no es excusa tampoco, y no solo me quiero centrar en eso, no es excusa para que España se modernice y busque procedimientos tributarios y fiscales más justos, cosa que no hay ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia fundamental hay con otros países? Primero, la velocidad de cambio, que es casi nula en España, no se adapta muy bien a las transformaciones y a la globalización, y luego que creo que no se termina de vender bien como Estado. Es decir, y esto es interesante, ¿no? Yo soy evidentemente empresario y trabajo en el sector privado y soy defensor del sector privado, pero el Estado español no se vende lo suficientemente bien como para que estemos contentos de pagar impuestos. Y eso es algo que deberíamos mirarnos muy mucho, ¿no? Porque los impuestos van a buen puerto en muchos casos y en otros no, y no somos capaces de llegar a un punto de acuerdo y decir, oye, cotizar y pagar impuestos es beneficioso por esto. Por el estado de bienestar general también de la población, imagino. Yo soy fiel defensor de lo público como algo que es garantista, pero no defiendo lo público a capa y espada y defiendo lo público exclusivamente pase lo que pase. No, yo creo que flaco favor le hacemos al fisco y sobre todo a lo público, a lo que es el sector público en general, si no lo criticamos, intentamos que se transforme a la misma velocidad que se transforma el mercado, que es muy rápido, y lamentablemente a todos nos gustaría a lo mejor que tuviéramos más tiempo para hacer muchas más cosas también en el sector privado, dado que la competencia es tan enorme, pero creo que lo público está colapsando en la poca velocidad que tiene de transformarse, de tener tipos impositivos justos y tipos impositivos que llamen la atención tanto a la inversión extranjera como a la propia reinversión por parte de los españoles en el mercado productivo español. Así que yo, por lo menos, para también ir a las conclusiones del episodio de hoy, que creo que han sido bastante clarificadoras para que nos queden claros esos puntos concretos. Tendríamos, por un lado, que nuestra ganancia patrimonial siempre va o la vamos a tener que declarar en nuestra declaración de la renta una vez hayamos completado el círculo. Yo creo que eso podría haber gente que tenga dudas de, oye, te compré esto y todavía lo tengo. Si todavía lo tienes, eso no genera ningún tipo de movimiento. Luego que el gravamen nos va a oscilar en torno al 20%, sí, en función de toda otra serie de condicionantes, que lógicamente, pues, como cualquier declaración de la renta es un poquito más compleja.
de las criptodivisas, yo me quedo con la conclusión de que igual España en concreto se ha tenido que adaptar a un modelo, en este caso de la Unión Europea, para ver por dónde tirar, pero que sí que poquito a poco, pues bueno, van encajando piezas. Y ya por último, de la fiscalidad española, esas características que tenemos particulares de pequeños emprendedores, pues bueno, por una cuota fija, lo que tú decías, una multa irrisoria para Marcelo, como nos la pongan a nosotros, pues hombre, un fin de semana, un disgusto nos da. Duele, te quita el ocio, ¿no? Sí, yo creo que es un buen resumen en general, ¿no? España, bueno, sí que has dicho que España se va adaptando. Si hacemos se va adaptando, claro que sí, pero si hacemos una comparación con otros países es una completa inadaptada, ¿no? O sea, es que la velocidad de tránsito legal española es tan lenta que probablemente cuando queramos darnos cuenta de las cosas ya no tengamos aquí ninguna capacidad de alojar una empresa tecnológica, porque ya esté alojada en otro país con este dumping fiscal que existe y ya esté tributando, se encuentre cómoda en ese país y ya España no sea algo interesante a nivel de traerse toda la estructura aquí. Entonces, bueno, se va adaptando, pero creo que las cosas tienen un tiempo de adaptación y España lo ha rebasado de momento con creces. Vamos muy tarde, por ejemplo, con países como Estonia, vamos muy tarde con determinados, por ejemplo, estados federales de Estados Unidos, como Wyoming, ¿no? Que tiene una regulación muchísimo más proactiva. También es una regulación, o sea, yo estoy a favor de regular, pero es una regulación bastante más realista con la realidad del mercado que la que se pretende a lo mejor analizar en un prisma español o europeísta, ¿no? Entonces, bueno, España va muy lenta como siempre, no solo en criptodivisas, en general hay muchas cosas buenas de España, yo estoy orgulloso de ello, pero en este tema hay que ponerse las pilas. Una última cosa, Alberto, que nos quieras comentar, pues igual, para cualquier persona que se quiera iniciar y que diga esto, tenlo muy en cuenta, alguna cosa... Que no descuiden las obligaciones tributarias y no, ya te digo, por un sentido patriótico, porque nuestra generación a lo mejor sí es patriótica con los símbolos, es decir, que la bandera la tenemos. La bandera, incluso hay cosas, ¿no?, en las que se puede sacar pecho y yo lo hago, ¿no? No sé si alguien ha tenido la suerte, por ejemplo, de viajar a un país que tenga menos avance social. Marruecos no está tan lejos, yo recomiendo que es un viaje muy gratificante porque descubres otros modelos de sociedad y aquí es cerquita prácticamente. Está muy cerca, o sea, lo digo por eso, hombre, te puedes ir también al Congo y sufrir, ¿no? En Marruecos no sufres, en Marruecos experimentas determinadas situaciones y ahí te das cuenta realmente pues, que lo que hay en España es interesante para vivir e incluso yo volví mucho más orgulloso y más patriota que me fui. El tema es que es eso, aquí se relaciona mucho lo patriótico con el simbolismo, pero lo patriótico con lo de pagar impuestos, o sea, aquí son dos cosas totalmente diferentes. Somos patriotas todo el año, menos en la campaña de la renta. En la campaña de la renta o cuando vienen los trimestres, ¿no? Y ya te digo, no centrarme tanto en la fiscalidad, en eso, que lo debe ser. Y esto es un debate mucho más amplio, que ya se abordará socialmente o ya lo abordaremos en otro momento, que es eso, ¿no? La relación del patriotismo con el pago de impuestos. No voy tanto por ahí, sino voy también un poco buscando que no se le sancione a alguien por desconocimiento. Eso sí que sería bastante justo a lo mejor. Ojo, ¿no? Atender a las obligaciones tributarias y siempre a que os asesore un profesional de la tributación, porque Hacienda te descubre, Hacienda va por ti y Hacienda te puede hacer mucho daño. Y que sepa todo el mundo que el no conocer la norma no te exime de tener que cumplirla. ¿No? Entonces, cuidadín con esas cosas, la fiscalidad puede ser peligrosa y pueden hacer que los rendimientos que hayas generado con buenas operaciones financieras o con buenas posiciones se vayan al carajo por no haber declarado correctamente el tipo de gravamen o declarado los ingresos como deberían ser. Pues yo, ante la duda, de verdad, os voy a dejar abajo el link. Creo que les podéis consultar y ellos os van a asesorar siempre encantados. Yo, vamos, un café... Desde luego siempre es bienvenido en su compañía. Y por mi parte nada más, completamos con esto la segunda entrevista. Recordad que tenéis la primera, que salió publicada la semana pasada, que también conocemos un poco la trayectoria de Alberto, un poco pues, los proyectos que está invirtiendo y que nos invita también a conocer. Y volver a repetir una y mil veces más, que ha sido un placer tenerte con nosotros, que nos has dejado un momento, vamos, espectacular. Tus consejos
valen oro, porque ya eso nos hace un poco tener más presentación, que es importante. Valen oro, valen Bitcoin en algunos consejos, sobre todo eso. Que sea útil y un placer estar aquí contigo, que creo que es una función social e individual muy interesante para la gente que tiene predisposición o quiere invertir, y que espero que todo esto le sirva a alguien, que es lo importante, que le sirva. A mí me gusta decir que con que le sirva a una sola persona ya habrá merecido la pena el haber pasado este ratito juntos. Y nada más, chicos, nos vemos en los próximos capítulos. Acordaos que tenéis YouTube, iVoox y Spotify, y por mi parte nada más. Mucho apoyo al crack, que lo hace Es verdad, se me olvidaba, no os lo he pedido, pero no sé, vamos a tirarnos el pisto con 150 likes. por lo menos, y compartirlo con todo el mundo que esté aquí. 150 likes va a hacer que tengamos a Juan Carlos en próximas entrevistas, que tengamos a mucha gente que nos va a aportar cosas muy muy interesantes. Nada más, chicos, que tengáis un muy buen día. Buen día, chao, encantado. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de dejar tu comentario y tu valoración, así como de suscribirte si es que todavía no lo has hecho, y espero de verdad que hayas disfrutado de este pequeño ratito hablando de finanzas personales. Nos vemos en los próximos capítulos. Un abrazo fuerte. Chao.